Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar. Nos unimos hoy aquí en tu amor para cantar y hablar de ti, de tu inmenso amor.
aquí. Señor, contigo no temeré. Tú eres vida y amor. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Hola, hola, buenas tardes, Pastor Davey. Mucho gusto saludarte por aquí. ¿No te ha pasado a veces de que tratas de entenderte a ti mismo, pero simplemente no lo puedes? O a veces no te pasa que tratas de explicarle algo a alguien, pero simplemente no encuentras las palabras. Si alguna vez te has sentido así, entonces este mensaje pudiese incluirte a ti. Feliz sábado, es un gusto saludarte, es un gusto recibir este especial día que Dios ha hecho por nosotros. Gracias porque estás viendo ahí desde tu casa, desde tu sala, desde tu teléfono, por Facebook o por YouTube. Así que en esta tarde vamos a aprender y seguir aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Así que acompáñame a orar. Espíritu, recordamos todo lo bueno que has sido con nosotros en el pasado, recordamos por fe qué tan bueno has sido y qué tan bueno serás. Tú eres esa persona que constantemente nos lleva a Cristo. Tú eres esa persona que constantemente nos recuerda de que necesitamos acercarnos ante el trono de la gracia. Tú eres esa voz dulce y apacible que habla a nuestro corazón. Así que en este momento, al platicar de ti, al aprender de ti, al abrir tu palabra, háblanos, transfórmanos y que nuestra vida nunca más ya sea la misma porque hemos aceptado que el Espíritu viva dentro de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, toda la iglesia de Spring Branch y los que están viendo dicen amén. En Romanos capítulo 8, versículo 26, hay un versículo que a mí me llama la atención. Hay un versículo desde que era chiquito, esos versículos que tú lo estás leyendo y como que te despiertas, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia y nos estamos durmiendo. Bueno, este es un versículo que tú lo lees y como que te engancha, te enchufa. Capítulo 8, versículo 26 de Romanos dice: además, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Así que vamos a enfocarnos en esa primera frase del versículo 26. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y te lo presento y explico en forma de una historia. En el antiguo Japón existía un guerrero samurái invencible. Venían guerreros de todo el país de Japón porque querían enfrentarse a este gran guerrero samurái. Y venían algunos guerreros fanfarrones, decían de que, yo lo voy a vencer. Otros venían por curiosidad, otros venían porque no tenían nada que hacer, simplemente querían ver qué tan bueno era. Pero todos salían derrotados. Su fama se esparce por todo Japón. Y pasan algunos meses y llega un estudiante a la casa de este gran samurái, no para pelear, no para retarlo a un duelo, sino para aprender de él. El gran guerrero samurái se sorprende tanto porque nadie había querido aprender de él hasta este momento, así que se pone tan contento, lo introduce a su familia y pasan los días y las semanas. Y juntos practican las meditaciones del alba, juntos practican por la mañana, juntos practican por la tarde. Pero llega un día cuando el estudiante se da cuenta de que su maestro, el gran guerrero samurái, tenía un defecto. Esa noche él no puede dormir porque ¿cómo es posible que este guerrero tan invencible tenga un defecto? A la mañana siguiente no se lo puede contener, no puede aguantarse las ganas. Él va y le tiene que decir a su maestro de que él tiene una debilidad que si no la cuida en el combate pudiese ser mortal. Y la debilidad estaba aquí, al lado derecho, justo debajo de la costilla. Mientras el maestro lo escucha, se le queda mirando y le dice: he visto
que estás listo para el nivel número 2 de tu entrenamiento. Al tú observar, yo me he dado cuenta de que estás listo para avanzar y convertirte en un gran guerrero samurái. Así que él explica, desde que yo era chico, desde que yo comencé este camino, esta jornada de convertirme en un gran samurái, he sabido de que tengo una debilidad justo en mi lado derecho, debajo de mi costilla. Pero ven, te lo explico mientras practicamos nuestro último duelo. Así que los dos se ponen de acuerdo que van a utilizar sus mejores técnicas, sus mejores movimientos. Y el estudiante se enfoca en atacar con todas sus energías la parte débil de este maestro. Trata y trata y trata, pero simplemente no puede. Decepcionado después de la práctica, el maestro se le acerca y le dice: el secreto para ser un samurái invencible es reconocer que tienes debilidades. ¡Wow! El secreto para ser un samurái invencible es aceptar tus debilidades. El secreto para ser un samurái invencible es perfeccionar tus debilidades. ¿Tienes debilidades en esta tarde? Si las tienes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Reconoces las partes en tu vida en las cuales no eres bueno? Entonces la pregunta sustancial en esta tarde es: ¿reconoces tus defectos? Es la persona que está al lado tuyo. ¿Reconoces tus defectos? ¿Reconoces cuando lastimas a otros? ¿Reconoces cuando dices un comentario que está fuera de lugar? Porque eso nos pasa a todos, ¿no? A veces hablamos de más y lastimamos a las personas, pero lo importante es, ¿lo reconoces? ¿O tratas de excusarte y buscar una justificación? El secreto para ser invencible, según la cultura samurái, es reconocer tus debilidades. Y la Biblia apoya este concepto porque en 2 Corintios, capítulo 9, si no me equivoco, cuando Pablo está orando a Dios de que le quite ese aguijón en su lado, que le quite ese aguijón, y ora 3 veces, y Dios le dice 3 veces, no, no, no. Y Pablo le sigue insistiendo, no, 3 veces, and Paul is asking, take it away, take it away, take it away. And God says, no. Y Dios le dice no 3 veces. Y el famoso versículo es el siguiente en cómo Dios le responde: mas bástate mi gracia. Otras traducciones dicen: mi gracia es suficiente, porque mi poder se revela en la debilidad. Entonces la primera frase del versículo 26 del capítulo 8 de Romanos dice: además el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Para que alguien te pueda ayudar en tu debilidad, tienes que reconocer que tienes una debilidad. Así como este samurái sabía que tenía una debilidad, así como Pablo sabía que tenía un aguijón, el cual le recordaba constantemente de que tenía que estar bien conectado con Cristo, si tú y yo no reconocemos cuáles son nuestras debilidades, entonces no sé si el Espíritu nos puede ayudar. Porque solamente alguien me ayuda cuando yo reconozco que necesito esa ayuda. Entonces, la Biblia dice de que el Espíritu me ayuda en mi debilidad. El Espíritu me ayuda en mi flaqueza. El Espíritu me ayuda en mi cansancio, en mi agotamiento, en mi inconsistencia, en mi fragilidad. Pero si yo no acepto de que tengo esa inconsistencia en mi vida, entonces, ¿cómo puede el Espíritu ayudarme? ¿Reconoces tu debilidad? ¿O simplemente la sustituyes por algo en el cual nosotros somos bien buenos, que es arrogancia, autosuficiencia? Es como cuando vas a hacer ejercicio, ¿no? De que a veces vamos a hacer ejercicio y levantamos esa barra, el bench press, con un montón de peso. Y alguien va y nos ayuda, ¿no? Porque llega un momento donde no puedes levantarla. Después de que haces 10, 12, cuando vas en la 15, 16 y tratas de levantarla, simplemente no puedes. ¿Y qué es lo que haces? Le pides ayuda a la persona que va contigo para hacer ejercicio y te ayuda a levantar el peso. Pero reconoces de que tu músculo llegó a un estado de fatiga en el cual no puede levantar. En la vida espiritual es lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo tienes caminando tu vida cristiana con un peso encima de tu pecho? ¿Hace cuánto tiempo deberías pedir ayuda, pero simplemente tú dices, no, yo puedo? Yo soy autosuficiente. Y a veces es el orgullo que no nos permite pedirle a alguien que nos ayude.
Y cuando no pedas ayuda, empiezas a quedar aplastado como una tortilla y vives una vida cristiana con un gran peso encima. La primera frase del versículo, mas el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Para que el Espíritu te pueda ayudar en tu debilidad, necesitas reconocer que hay algo en tu vida en lo cual tú no puedes solo. Hay algo en tu vida el cual tú no puedes ya pelear con tus propias fuerzas. ¿Aceptarás y reconocerás tu debilidad o seguirás tratándolo solo? O es como cuando también nos bañamos y se nos olvida la toalla. Lo primero que hacemos es gritarle a nuestro esposo, esposa, o a tu hijo, o si eres un joven, a tu mamá, a tu papá, que te traigan la toalla, ¿no? Y pedimos ayuda, ¿no? Pero hay algunos de nosotros que no queremos pedir ayuda, así que salimos de puntitas, mojamos el piso, corremos el peligro de que nos vayamos a caer y quedamos expuestos ante los demás. Si traducimos este ejemplo a nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo es aquella persona que te trae la toalla para que no quedes expuesto. El Espíritu Santo es aquella persona que cuando tú reconoces que tienes una debilidad, cuando tú reconoces que a veces se te olvida la toalla, que a veces se te olvida pedir perdón, que a veces se te olvida decir discúlpame a alguien, que a veces se te olvida hacer esa llamada y decirle, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando reconoces que a veces se te olvida conectarte con Dios, es ahí cuando el Espíritu entonces te puede empezar a ayudar. Mas el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Así que no solamente son debilidades, pero todos nosotros tenemos frustraciones. El Espíritu también te puede ayudar en tu frustración, en tu amargura. Soy yo muy feliz porque gracias a Dios en la iglesia adventista ya no existe amargura. ¿Tienes amargura? Resentimiento. El Espíritu te puede ayudar si tienes resentimiento contra alguien. El Espíritu Santo te puede ayudar si tienes envidia, si tienes odio, si tienes rabia, si tienes cansancio, si tienes desamores. ¿No será que Dios te está llamando en esta tarde para que tú puedas decir, Señor, hay una debilidad en mi vida la cual he tratado tanto tiempo y ya no sé qué hacer? Y si Dios te está tratando de llamar a través de este mensaje para decir, acepta la ayuda del Espíritu. Acepta y reconoce de que tienes una debilidad en ti. ¿Cómo responderás al llamado de Dios? ¿Cómo responderás a lo que Dios te quiere decir? ¿Lo aceptarás? ¿O seguirás viviendo con un peso encima? La segunda frase del versículo en Romanos 8:26 dice, por ejemplo, traducción literal, no sabemos pedir como conviene. Y pedir como conviene es algo que nadie nos enseña. Saber pedir, somos re buenos para pedir. Pedimos por casa, por trabajo, por dinero, por salud, por vida, por escuela, por familia. Para pedir, lo aprendemos solo, pero pedir como conviene es algo diferente. Hay una gran diferencia en pedir solamente por pedir y pedir como conviene. Es lo que la segunda frase en el versículo 26 está tratando de decir. Por ejemplo, tal vez tú estás pidiendo por un buen trabajo, un mejor trabajo, con mejor paga, con mejores beneficios, con mejores vacaciones, con mejor posición. Y en realidad no es malo, no estás pidiendo por nada malo. Todos queremos eso, así que no te sientas mal. Pero tal vez Dios dice, no te conviene. ¿Por qué? Porque tal vez ese trabajo te quite tiempo con tus hijos. Ese trabajo te quite tiempo con tu esposa, tu esposo. Ese trabajo tal vez te quite tiempo con las personas más importantes para ti. Tal vez ese trabajo te quite tiempo en las cosas de Dios. Tal vez ese trabajo hace que te desenchufes y te desenganches con Dios. Entonces, pedir por un buen trabajo no es malo, pero tal vez Dios dice, tal vez no te conviene. ¿O cuántos de nosotros pedimos por dinero? Dios dice, no es malo pedir por dinero, porque todos necesitamos dinero, pero tal vez no te conviene. Lo que te conviene es ser feliz, es estar en paz contigo mismo. Tienes felicidad.
O tal vez tú estás pidiendo por una casa mejor, que tampoco es malo, porque Dios quiere que seas prosperado, que tú seas cabeza y no cola. Y quieres una casa con game room y con alberca y con un montón de espacio. Y no es nada malo, pero tal vez Dios te dice, no es malo, pero no te conviene. Lo que te conviene es tener un hogar y no una casa, que es una diferencia totalmente grande. Así que, ¿tienes casa o tienes hogar? O tal vez pedimos por una cama buenísima, no una cama grande, un king size bed, donde el gordo está allá y te extiendes y no se estorban, o la doña está roncando y está tan grande la cama que no importa porque no la escuchas. No es malo pedir por una cama buena, pero tal vez Dios te está diciendo, tal vez no te conviene. Lo que te conviene es tener paz y sueño a la hora de dormir. ¿Hace cuánto tiempo de que no puedes dormir bien? ¿Hace cuánto tiempo de que las ansiedades y los problemas de la vida no te dejan dormir? La escuela, la persona que no te regresó el texto. ¿Hace cuánto tiempo que no puedes dormir bien? O tal vez cuántos pedimos por mejor ropa, por mejor marca, mejor zapatos, mejor perfume. Y Dios dice, eso no es malo, pero tal vez no te conviene. Lo que te conviene es tener una personalidad y un carácter que te distinga a los demás, que las otras personas puedan mirar de que Cristo vive en ti. Entonces hay cosas de que no son malas, pero tal vez son cosas que no convienen. Por ejemplo, Sansón, de todas las muchachas que había en Israel, él quiere irse por una muchacha que posiblemente, o sabemos, es más, que no le convenía. Es más, Sansón está pidiendo por algo bueno, que es una esposa, pero Dalila como que, ves, no entraba en las cualidades que Dios quería para Sansón, aunque Dalila tenía unos ojos bonitos, Dalila tenía una sonrisa bonita, Dalila tenía un cuerpo bonito, Dalila, wow, ¿qué iban a decir los demás? Sansón está saliendo con la muchacha más bonita de toda el área. Y aunque Sansón no estaba pidiendo por nada malo, estaba pidiendo por una esposa, porque la Biblia dice de que el hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Así que esposos, díganle a la esposa que está al lado, eres mi tesoro, porque es lo que la Biblia dice. El que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Así de que Sansón no estaba pidiendo por nada malo, quería una esposa, pero estaba pidiendo por la esposa que no le convenía. Así que si lo traemos a nuestras vidas en esta tarde, ¿hay alguna Dalila en tu vida? O para las damas, hay un Dalilo en tu vida. Y Dalila no tiene que ser una persona, Dalila es un concepto. Dalila puede ser un trabajo, Dalila puede ser una decisión, Dalila puede ser una relación, Dalila puede ser un carácter. Tienes un carácter que conviene. ¿Le estás pidiendo a Dios algo solamente por pedir? ¿Solamente por lo que estás tratando de aparentar ante los demás? ¿O estás pidiendo como conviene? La parte 2 del versículo 26, por ejemplo, no sabemos pedir como conviene. ¿Hace cuánto tiempo hace que estás pidiendo por una Dalila? Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a pedir como conviene, como el rey Salomón, que en vez de pedir por dinero, en vez de pedir por fama, por riquezas, por vencer a sus enemigos, él pide por sabiduría? Él pide por el reino de Dios y automáticamente todo lo demás se le añade automáticamente. Todo lo demás viene por añadidura. Es allí cuando yo empiezo a aprender a pedir como conviene, cuando estoy en la misma dimensión espiritual en la que Dios quiere que esté. Pastor, ¿cuál es esa dimensión espiritual? Pastor, I've been trying to ask for God for the things that are best for me, but I just don't know how. Entonces, qué bueno que lo preguntas. ¿Cómo yo aprendo a pedir como conviene estando en la misma dimensión espiritual que Cristo quiere que yo esté? Ningún pastor me va a poder dar respuestas a las preguntas que yo tengo. Ningún consejero, ningún psicólogo. Solamente estando tú en la misma nota musical que Dios quiere que estés, es allí cuando aprendemos a pedir como conviene. ¿Y cuál es eso? Es simple, pasando tiempo a solas con Dios.
no escuchando un sermón, no yendo a la iglesia. Todas esas cosas son buenas, pero no es el plato principal. El plato principal para que yo pueda aprender cómo conviene es estando a solas con Dios. Y es allí cuando yo empiezo a aprender a pedir cómo conviene. Es cuando yo empiezo a ver que Dios quiere que yo pueda pedir como algo en el cual yo pueda impactar a las otras personas para que puedan conocer del amor de Cristo. Por eso Colosenses 3:2 dice, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Dónde está tu mirada en esta tarde? ¿Te estás enfocando solamente en las cosas de esta tierra? ¿Te fijas solamente en los defectos de los demás? ¿Te fijas solamente en el chisme que hay en los demás? ¿Te fijas en la negatividad que existe en los demás? ¿Qué estás mirando? Si tú aprendes a mirar arriba, si tú aprendes a conectarte con Dios, entonces empezamos a aprender a pedir como conviene. ¿Qué estás pidiendo en esta tarde que tú sabes que no te conviene? Por eso la segunda frase del capítulo 26, que nos habla acerca del Espíritu Santo, nos dice que porque no pedimos ayuda, la primera frase, en nuestras debilidades. ¿Y cuál es una de nuestras debilidades? El versículo lo dice, que no sabemos pedir como conviene. ¿Qué estás pidiendo en esta tarde que no te conviene? ¿No será que Dios te está llamando para que puedas aprender a pedir por las cosas que Dios quiere que tú mires? Porque si ponemos la mirada aquí, estamos fritos. Y Dios quiere que tengas una vida extraordinaria. Dios quiere que tengas una vida donde puedas representar el reino de Cristo y no tu reino. Y la frase número 3 del versículo, la parte final del versículo, la parte que cierra nuestro mensaje, ahí en el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Y hasta ahora hemos visto de que necesitamos reconocer nuestras debilidades. Número 2, tenemos que saber cómo conviene. Y ahora el texto nos dice de que en medio de todo esto, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. A veces no te sientes de que oras y sientes que la oración ni siquiera pasó del techo. A veces oras y ni siquiera te acuerdas de lo que dijiste. A veces tratas de orar, pero simplemente no puedes expresar lo que quieres tú pedir. Señor, o oro para que se haga tu voluntad, o oro para que los médicos hagan un buen trabajo. Señor, oro para que ya no esté enojado con esta persona, oro para ya nunca más hablarle a esta persona y alejarme de esta persona. Señor, oro para que cambies mis finanzas, oro para que cambies mis hábitos en cómo gastar mi dinero. Señor, oro para que me ayudes a perdonar a esta persona, oro para indignarme con esta persona. Señor, oro para reventarle la cubeta en la cabeza a esta persona, oro por paciencia. Entonces, hay veces donde no sabemos cómo orar. No sabemos cómo expresarnos ante la oración. Por eso el versículo dice, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. El Espíritu Santo intercede por nosotros dentro de nosotros. Cuando no te entiendes ni a ti mismo, cuando no sabes por qué te estás sintiendo, en la manera en cómo te estás sintiendo, hay alguien que sí sabe. Hay alguien que transmite todas esas palabras que no las puedes expresar y las presenta en el incienso de oración ante el Padre Celestial. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que cuando no te entiendes a ti mismo, Él sí te entiende. Por eso esta frase dice, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Entonces, ¿qué significa esta palabra de gemir? Gemir significa un respiro profundo que se convierte en un sonido que transmite dolor, un sonido que transmite incomodidad, un dolor que transmite pena. Y tal era el caso del sordo tartamudo en el libro de Marcos capítulo 7. Que lo vamos a conectar con esta frase de gemir. La Biblia dice en capítulo 7 del libro de Marcos, versículo 32, y le trajeron un sordo tartamudo, y le rogaron a Jesús que le pusiera la mano encima.
y tomándole aparte, la escritura dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Fíjate qué interesante, Jesús le mete los dedos en las orejas del sordo. Jesús siempre viene y derriba muros y va más allá de lo que es tradicional para otras personas. Y escupiendo, toca su lengua. Y levantando los ojos al cielo, la Biblia dice que Jesús gimió. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el versículo 34? Que Jesús gimió. Y le dijo, efata, que es decir, sea abierto. Y el versículo 35 termina, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. La última frase es indispensable, y hablaba bien. Si tú sientes que estás pasando, estás gimiendo tú solo, el Espíritu viene y te entiende. Pero el Espíritu quiere que tú aprendas a poder expresarte en cómo tú haces tu oración ante Dios. En este milagro Jesús viene y le mete los dedos en el oído a este sordo tartamudo y le toca su boca. Y al final, cuando Jesús gimió con el dolor de este sordo tartamudo, Él estaba sintiendo el dolor que este sordo tartamudo por tanto tiempo tuvo que sentir. Y al final la palabra dice que hablaba bien. Cuando tú y yo entendemos de que el Espíritu también siente lo que yo siento, entonces el Espíritu entonces puede empezarnos a abrirnos no solamente los oídos como este sordo tartamudo, no solamente la boca, sino que el Espíritu empieza a abrirnos la mente, empieza a abrirnos el corazón para aceptar las enseñanzas de Dios, empieza a abrirnos el conocimiento, empieza a abrirnos un montón de puertas y oportunidades para que podamos esparcir el reino de Cristo en este mundo. ¿No será que Dios nos está dando este versículo de Romanos capítulo 8, 26 para que ya no seamos sordos ni tartamudos? Para que aprendamos a reconocer nuestras debilidades, para que aprendamos a pedir como conviene y para que aprendamos de que cuando no entendemos cómo nos sentimos, el Espíritu intercede por nosotros. Pero Cristo en esta tarde quiere abrir tus oídos espirituales para que puedas escuchar su voz. Cristo en este momento quiere tocar tu boca. Cristo en este momento quiere que hables bien, que pidas por las cosas que te conviene. ¿Aceptarás lo que Cristo te está diciendo en esta tarde? Cristo quiere que vivas una vida extraordinaria donde la gracia de Dios sea una realidad en tu vida. Cristo murió por ti, fue al cielo e intercede por nosotros. El Espíritu es ese gran consolador que nos ayuda aún cuando parece que nadie más nos está ayudando. ¿Te gustaría que el Espíritu abriera tu entendimiento en esta tarde? ¿Te gustaría que el Espíritu abriese tu mente, abriese tu corazón y así poder tener una relación con el Espíritu que nunca más lo has tenido? ¿Lo aceptarás o seguirás viviendo una vida como la has vivido hasta este momento? Para poder tener resultados en nuestra vida espiritual, necesitamos, según el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos, hacer tres cosas: reconocer mi debilidad, pedir como conviene y aceptar de que el Espíritu me ayuda a interceder aún con gemidos que ni siquiera yo puedo entender. ¿Te parece si oramos? Querido Padre Celestial, reconocemos que hemos ignorado al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no reconocemos nuestras debilidades, no sabemos pedir como conviene. En este momento, Señor, abre nuestros oídos, toca nuestra boca, así como el sordo tartamudo, porque esa es nuestra condición en este momento. Gracias porque tú siempre estás sufriendo con nosotros. Cuando gemimos, tú también sientes lo mismo. Y eso es la belleza de tu evangelio, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros. Así que ayúdanos a ser despertados, ayúdanos a tener un reavivamiento en nuestros corazones, que podamos pedir por el Espíritu Santo no en la iglesia, no en la familia, sino en mí. Empieza en mí, empieza en mi persona, empieza con tus líderes, empieza con los líderes de casa, que empecemos por cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo se vuelva una realidad en nuestras vidas.
que cuando tú vayas abriendo las puertas y oportunidades en la vida, que las podamos aprovechar para que así podamos traer tu reino a esta tierra. Danos sinceridad, danos transparencia y danos, Señor, las ganas para representar tu nombre en una manera que nunca más antes lo hemos hecho. Gracias por tu amor y por tu protección, y gracias porque tú nos das al gran Consolador, a tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, todo te lo pedimos. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, cámbiame con tu poder. Quiero tener la victoria, quiero ser puro otra vez. Ven a guiar a tu pueblo, al corazón ven a hablar, a consolar al cansado, al prisionero librar. Ven Espíritu Santo, ven a morar en mi ser, trae alegría a mi vida, lléname con tu poder para testificar y tus dones usar, que tus frutos en mí puedan ver. Plenitud de ti siempre quiero tener, otra vez pediré tu poder. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo, cámbiame con tu poder. Quiero tener la victoria, quiero ser puro otra vez. Ven a guiar a tu pueblo, al corazón ven a hablar, a consolar al cansado, al prisionero librar. Ven Espíritu Santo, ven a morar en mi ser, trae alegría a mi vida, lléname con tu poder para testificar y tus dones usar, que tus frutos en mí puedan ver. Plenitud de ti siempre quiero tener, otra vez pediré tu poder. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Gracias por estar con nosotros, que pases un bonito sábado, que pases tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos, con las personas más importantes, pero aún más importante que todo, que pases tiempo con Dios. Que Dios te bendiga.